En esta segunda parte de nuestro capítulo sobre el arte romano, estudiaremos un poco su escultura y su pintura, empezando con esta estatua, con esta escultura del emperador César Augusto. El emperador César Augusto vivió entre el año 63 a.C. y el 14 después de Cristo, y podemos notar cómo la definición en su armadura y en la idealización de su cuerpo, así como en los acabados de su rostro, la forma como está definido su cabello y por supuesto la armonía que trae en sus líneas compositivas, da cuenta de la idea que tuvo el emperador César Augusto de permanecer eternamente bello para la posteridad, aunque en la época para la que fue hecha esta escultura ya contaba con varios años. A diferencia del emperador Vespasiano, quien no le interesó retratarse en repetidas ocasiones como la persona que realmente era, una persona vieja, con una mirada profunda pero seria, con los tocados naturales de emperador, pero sin demasiados detalles que exaltaran una belleza idílica o idealizada. No solo en este retrato, sino en otros tantos, podemos ver cómo el emperador Vespasiano quiso retratarse como un viejo tal cual era, pero con una cierta mirada recia y autoritaria. El emperador Vespasiano vivió entre el año 9 y 79 de nuestra era. Encontramos uno de tantos retratos del emperador Marco Aurelio, el sabio, quien vivió entre el 121 y el 180 de nuestra era, y que siempre buscó retratarse como una persona intelectual, sofisticada, aristócrata, pero sencillamente elegante y sin mayores pretensiones de idealización. Quiso llegar a la posteridad como lo que realmente fue, un emperador filósofo e intelectual, y así fue como los distintos artistas que lo retrataron captaron su esencia, y en múltiples esculturas podemos ver cómo esta mirada apacible y sencillamente académica se transmitió a lo largo de los siglos. A diferencia de Caracalla, quien fue un emperador que quiso retratarse con una mirada bastante recia y agresiva, siempre muy serio, con su pelo ciertamente desordenado, con barba y con un carácter un poco tosco y autoritario. Caracalla vivió entre los años 188 y 217 de nuestra era. Tenemos pues al emperador Cómodo, al hijo de Marco Aurelio, acá vestido como Hércules, con su piel de león, con una serie de elementos que dan a las claras cuenta de toda la serie de referencias mitológicas de los distintos retratos que quiso hacerse. Como podemos ver, la idealización de la figura humana y también la exactitud en varios de los elementos que constituyen esta escultura fueron ejecutados sencillamente con magistralidad. Recordemos pues que los romanos desarrollaron la técnica del pulido del mármol como nunca antes ni siquiera los griegos lo habían desarrollado. Cómodo vivió entre los años 161 y 192 de nuestra era. Estamos pues ante una de las villas ubicadas en Pompeya. La llamaron la Villa del Misterio. Digamos que es un nombre genérico que se le llama a esta villa, que está ubicada en Pompeya, realmente a unos 800 metros de la ciudad de Pompeya, muy cerca.
debemos recordar que hacia el año 79 de nuestra era, el volcán Vesubio hizo erupción y sepultó a las ciudades de Pompeya y Herculano. Milagrosamente esta villa y sobre todo estos murales, estos frescos, sobrevivieron después de tantos y tantos siglos. Podemos ver cómo Baco, el dios del vino, está en sus rituales hedonistas y de placer, y hay una serie de escenas que para algunos resultan confusas y ciertamente misteriosas, por lo que se le da el nombre a esta villa, pero para otros sencillamente son rituales de casamiento, de matrimonios, algunos rituales de corte erótico, pero sin duda estos murales dan cuenta de la necesidad que tenía la aristocracia romana de decorar sus villas con escenas, por ejemplo, musicales, como personas tocando la lira, representaciones de Baco y otras tantas referencias mitológicas. También en Pompeya encontramos a los petrificados. Realmente son asombrosas estas figuras, no son esculturas como tal, son cadáveres petrificados de personas de pompeyanos que hacia el año 79 fueron alcanzados por las cenizas del Vesubio sin darles lugar a un escape. Como podemos ver, encontramos niños y adultos en todo tipo de actividades, algunos durmiendo, otros escapando y en fin, una cantidad de actividades cotidianas que estaban realizando en ese momento los habitantes de Pompeya, pero que no pudieron darse la fuga hacia el año 79 cuando el Vesubio hizo erupción. Estas son algunas de las pinturas murales de la villa de la emperatriz Livia. Recordemos que la emperatriz Livia fue la tercera esposa de Augusto, vivió entre los años 57 a.C. y 29 de nuestra era. Tenemos algunas escenas de jardines increíbles, tratados delicadamente, algunos paisajes imaginarios e idílicos. Debemos recordar también que las villas de los aristócratas romanos pretendían no solo ser el lugar de descanso y de retiro de las grandes ciudades, sino también ser lugares de concentración de arte griego, en lo posible original, y si no, algunas copias muy bien desarrolladas por los maestros romanos de la época. Sin duda lo que ocurrió con la Villa Adriana, una de las más famosas de todo el imperio. La Villa Adriana fue construida cerca de la ciudad de Tívoli hacia el siglo II, por supuesto por el emperador Adriano, quien quiso en un principio que esta fuera su villa de descanso y su lugar de retiro, pero en algún punto llevó a toda su corte a vivir permanentemente allá y pasó los últimos años de su vida dirigiendo el imperio desde esta villa. Podemos ver cómo es hermosamente decorada con motivos mitológicos y con muchas copias del arte griego, por ejemplo las cariátides del templo del Erecteion que vimos en la Acrópolis griega. Aquí tenemos alguna copia en este hermosísimo lago que es bordeado por distintos árboles y distintas esculturas que estamos viendo aquí en detalle, y por supuesto de muchas copias romanas de algunas esculturas griegas. En este caso muchas de ellas miran hacia el agua, ya que el reflejo de esta hacía parte fundamental de todo el conjunto escultórico de esta famosísima Villa Adriana. Bien amigos, espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia del arte romano y nos veremos en futuras oportunidades para seguir estudiando la historia del arte universal.